Ya puedes empezar, Gladys, Voy a porque ya poner esto estamos aquí en la, ya para... estamos en la hora en punto y Ya, ya tenemos ya 31 tenemos cuántas participantes, personas. 31 en este momento. Ok, Y son la, y bueno, van a entrar, faltan 10 segundos para que seamos como buenos ok, suizos, perfecto. exactamente ahora en punto. Puntuales. Ya, Así es. ya, Bueno, yo ya es la voy hora. a aprovechar de agradecer, sí, yo voy a aprovechar de agradecer a las personas que se han conectado, que se están interesando en este tema, además porque creemos, pues tanto Emilio Figueredo como director de analítica.com y además como internacionalista y quien les habla Gladys Rodríguez como periodista, comunicadora, pero además ser humano y ciudadanos de este país, estamos muy interesados y desde hace ya cierto tiempo en acentuar el tema de los valores que consideramos fundamentales para la verdadera transformación de Venezuela. Creemos que todo pasa por ahí, por tener conciencia individual y evidentemente desarrollar una conciencia colectiva que apunte a esos valores, valores que se han desdibujado en el tiempo, y bueno, es parte, de acuerdo, incluso a la conversación que vamos a sostener a continuación con nuestra invitada de lujo, la doctora Hilda Molina, que ya la voy a presentar. Bueno, que esto ha sido justamente parte de la estrategia de regímenes como el cubano y luego ya el venezolano, que sabemos ha ido de la mano del cubano, justamente y la conceptualización que hizo en su momento Fidel Castro y su hermano. Así que de eso vamos a hablar con ella, justamente la importancia de rescatar los valores. La doctora Hilda Molina es una médico cubano quien trabajó durante muchísimos años en el Sistema Nacional de Cuba. Desde el año 2009 está exiliada en Argentina. Ella va a contar cómo es que logró finalmente ese exilio, el salir, el romper con esa atadura que tenía por parte del régimen en Cuba. Desde que llegó a Argentina tiene como especie de cruzada y ella siempre dice que espera poderse irse de este plano ya una vez que haya logrado sembrar ese concepto de los valores que está difundiendo por todas las vías que puede. Una de ellas es, por ejemplo, este seminario que hemos organizado con analítica.com, porque además la doctora Hilda está muy interesada en el caso de Venezuela, conociendo, por supuesto, lo que ha sido la situación de su país, pues ve en un espejo absolutamente en el nuestro, pero considera la doctora Hilda que en Venezuela, como son menos generaciones, es decir, somos dos todavía viviendo esta pesadilla, tenemos todavía más oportunidades de rescatar al país y tenemos consciente el tema de los valores, a diferencia de Cuba, que ya son 5 generaciones, lo cual tampoco hace imposible que ese pueblo pueda resurgir. Pero, en definitiva, el trabajo es mucho más fuerte o más arduo y más largo en su país que en el nuestro. Entonces, bueno, la doctora Hilda Molina, neurocirujana, brillante, habla espectacular, tuve oportunidad de entrevistarla para televisión, también tuve oportunidad de entrevistarla para mis redes sociales, específicamente en Instagram, en un segmento que tengo, un live que hago los días jueves que se llama Somos lo que pensamos, y porque, bueno, también creo que de acuerdo a lo que tengamos acá, pues actuaremos y sentiremos. Entonces, la doctora ha sido muy generosa en su disposición a todo lo que nosotros como venezolanos podamos necesitar de ella. Ella está siempre presta para colaborar con nosotros y poder en la medida de lo posible sembrar este mensaje que espero escuchen con detenimiento. Si tienen preguntas que hacer, las pueden hacer. Tenemos un chat para preguntas justamente con esta herramienta de Zoom que pueden perfectamente utilizar para el final de esta conversación. Esta conversación va a ser entre Emilio Figueredo, quien les habla, con la doctora Hilda Molina. Emilio es un hombre, bueno, que conoce bastante bien y por eso siempre lo estamos entrevistando el tema internacional, así que nos parece que es perfecto para esta conversación porque tiene toda esa información necesaria para entender los intríngulis de la política internacional y de estos objetivos, por ejemplo, trazados por regímenes como el de Fidel Castro. La doctora Hilda Molina, como decía, está desde el año 2009 en Argentina, desde ahí está buscando en el tiempo que tiene, ocupa buena parte de su tiempo en sembrar este mensaje que espero, insisto, escuchen con detenimiento y si pueden repliquen, por favor, porque esto es un trabajo de todos. Bueno, se insiste desde diferentes espacios, pero al final depende de cada uno de nosotros que podamos construir una Venezuela distinta. Así que, doctora Hilda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por el tiempo que nos está dedicando a analítica.com, a los venezolanos en este webinar, en este seminario, donde estamos, por supuesto, marcados dentro de esa Venezuela, hacia una Venezuela optimista en la cual creemos. Hay gente valiosa, la mayoría es gente talentosa, gente buena, de buenos sentimientos, pero sin duda estamos desorientados, doctora Hilda, en medio de lo que estamos viviendo. Sentimos mucha incertidumbre. Hay, bueno, también un tema de antivalores presente que todos observamos y nos preocupa. Pero bueno, ¿cómo se origina, por ejemplo, un comportamiento social de esta naturaleza?
porque si bien podemos tener nuestras debilidades, sentimos que al final se han acentuado en el tiempo y que se les ha sacado punta a esas debilidades. Pero ¿por qué esas cosas ocurren? Primero que nada, bienvenida y gracias por aceptar. Gracias, Gladys. Y gracias a los dos realmente, al doctor Figueredo y a ti por la preocupación por este tema, que es tan difícil que se comprenda. El hecho de que dos comunicadores importantes de Venezuela, tan conocidos, se unan a esta cruzada o entiendan y comprendan esto que los políticos no terminan de comprender. Los políticos que debieran comprenderlo no terminan de comprenderlo. Es muy, por lo menos para mí es muy importante y me da muchísima fuerza. Así que ojalá, yo le estaba diciendo al doctor Figueredo que en los 77 años muy pocas personas vivas vieron cómo surgió este engendro transnacional que está invadiendo América Latina, y además que lo escuchara y que lo viviera en primera persona y que escuchara a su fundador y que viera sus planes. Yo digo, antes de que me muera, yo no quiero desperdiciar un minuto de vida de lo que me queda para transmitir este mensaje. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios. Doctora, pero fíjese, usted, hay que poner en contexto, la doctora Hilda es neurocirujana, se desarrolló en su país, se desencantó de la revolución, pero en algún momento creyó en la revolución cuando era muy joven. Y bueno, tuvo oportunidad de conocer muy de cerca a Fidel Castro, tan de cerca que decidió estudiarlo. Cuando se desencantó, comenzó usted a escudriñar en el personaje, además como especialista en neurología, justamente entender qué había en el cerebro de ese ser que llegó a dominar tanto a su país y además, no solamente a su país, sino también a la región. Y lo vemos en Venezuela. Entonces, en definitiva, de acuerdo a los años que usted estuvo con Fidel Castro de una u otra manera trabajando y cerca, ¿a qué conclusión llega del personaje? ¿Y cómo es que usted se enamora y luego se desencanta? ¿Cómo fue ese proceso? Fidel Castro llega a Cuba, se hace del poder en Cuba, que esa es otra historia que seguramente el doctor Figueredo la conoce bien. En algún momento hay que volver a escribir. Cuando yo tenía 15 años, él toma el poder en su país, que era mi país, y que para desmentir todo lo que se ha descrito sobre mi país, yo digo que Cuba era un país fundado sobre valores, así nos los enseñaban. Con mis 15 años ya yo tenía un proyecto de vida, quería ser médico. Los valores de los que siempre se hablaba, familia, los cubanos éramos devotos de la familia, libertad bien entendida, bien ejercida, doctrina del amor y tener siempre un lindo proyecto de vida inspirado en la vocación de servicio. Además se hablaba de respeto, de verdad, de todos los valores. Y él llega, en sus discursos iniciales, usaba mucho la palabra valores, honor al mérito, que era algo que se tenía se le daba mucha importancia en Cuba. Pero lo hablaba y muy rápidamente, pero muy rápidamente. Para mí, para la jovencita o la niña que yo era de 15 años, para que aquello fue me provocó una conmoción emocional importante. ¿Por qué? Porque yo hice ese proceso desde el primer día que escuché hablar. Me creí lo que dijo y sin embargo yo no entendía por qué esos valores que yo llevaba tan arraigados comenzaban a desaparecer en Cuba. La familia, la libertad, la doctrina del amor, ahora voy a explicarlo, y todos los demás valores. Mi madre tuvo una explicación muy sencilla, porque está mintiendo, me dijo. Fíjate cómo está hablando con odio, está repitiendo cosas que no son reales, miente. Mi madre no fue castrista ni un solo día. Yo en aquel momento lo único que entendí era que se estaban perdiendo los valores. Y ahí, como yo te conté en otra entrevista, me senté un día sola a llorar, porque era mi sueño de adolescente, íbamos a construir un mundo mejor. Y yo no tenía por qué sumarme a ese proceso, yo tenía mi vida definida, iba a estudiar medicina, ya lo tenía todo. Y dije, bueno, si ser buena persona es tener valores, y ellos no hablan de esto ya, solamente hablan de ser revolucionario y hacer la revolución. Y si la revolución es para el bien, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Yo quiero hacer la revolución de los valores. Quiero ser revolucionario y buena persona, quiero hacer
la revolución de los valores. Yo en aquel momento solo entendía la angustia existencial que yo estaba viviendo. Ya después maduré muy rápido. Y además, como tú dices, después que yo entro en las neurociencias, aún Fidel no se había acercado a mí. Ya yo ahí empiezo a estudiar más la condición humana y a explicar lo que yo misma estaba viviendo. Y ya cuando él habla conmigo, cuando él se acerca a hablar conmigo, ya yo me doy cuenta y puedo saber exactamente cuáles eran sus planes, con qué plan llegó a Cuba, o sea, llegó al poder en Cuba, y qué había hecho con nosotros los cubanos. Y si ustedes quieren, después se lo puedo explicar en el medio de la conversación, porque yo creo que eso es muy importante para que los latinoamericanos entiendan qué es lo que no pueden permitir que les hagan, porque lo están haciendo en Venezuela, lo están haciendo acá donde yo vivo, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Nicaragua. Es un plan expansivo, pero yo pude por mis propias vivencias y por lo que me permitió mi profesión, o sea, el estudio que hice de Fidel y que hice del cerebro, de la condición humana, saber qué había pasado exactamente, o sea, se reunieron todas las condiciones para que yo pudiera comprenderlo, porque lo viví en mí misma. Y no quiero que esto se desperdicie. ¿Saben qué? Porque ustedes son una excepción. Ni los políticos, ni los medios, ni los comunicadores quieren hablar de valores. Es más, creo que hay una política en contra de que se hable de esto y también tengo mi opinión al respecto. Así que en algún momento, si quieren, yo puedo explicar qué pasó, porque es muy perverso lo que pasó con nosotros los cubanos. Doctora Molina, cuando estábamos conversando antes de iniciar el debate, usted me comentó algo que yo también más o menos lo intuí de todas las lecturas. Yo he leído más de 100 libros sobre Cuba, porque yo estaba escribiendo unos ensayos sobre el totalitarismo del siglo XX y me apasionó el tema y no terminé de publicar el libro porque estaba esperando que Fidel muriera, porque como las dictaduras van cambiando con los años, no lo quise escribir. Pero en esa lectura descubrí que en sus orígenes, Fidel, estudiado en un colegio jesuita, por cierto, en esa época los jesuitas muy reaccionarios porque todos eran partidarios de la Falange, Primo de Rivera y eso, y su cuñado, Rafael Díaz Balart, decía que el libro de cabecera de Fidel, en esa época de muchacho, era Mi lucha, de Hitler, que lo tenía subrayado, analizado. Entonces me pregunté siempre, ¿acaso Fidel, cuando en la Sierra Maestra, era comunista o después? Yo tengo entendido que el que sí era comunista siempre fue Raúl. ¿Eso es correcto? Fidel, el Fidel que yo conocí y estudié no era comunista, era fidelista. Yo le contaba que él cuando iba al centro me llevaba libros para que yo los leyera, porque él quería que yo entrara en la política. Yo le dije francamente que yo no los leía, porque no podía, porque tenía que operar cerebro. Y lo iba poniendo en una mesita que estaba al lado de donde él se sentaba y yo me sentaba. ¿Y qué hacía? Yo anotaba. Sí, por ejemplo, uno de sus libros de cabecera era Primo de Rivera, todo lo que escribía él, así de sencillo, pero además el Antiguo Testamento, lo que le convenía del Antiguo Testamento, todo lo que tuviera que ver con Alejandro Magno. Yo no tengo anotado porque yo lo anoté los libros, todo, y yo no me leí los libros. Julio César, Napoleón, Maquiavelo, Robespierre, Charles de Gaulle, bueno, obviamente, Lenin, Marx, Hitler, Mussolini, y acá tengo los nombres de gente más actuales. Entre ellos se leyó esto de Heinz Dieterich, el creador de la teoría del socialismo del siglo XXI. Pero déjeme decirle que él hablaba muy mal de los teóricos. Él tomó de esos libros lo que le convenía para armarse un Frankenstein ideológico. Un Frankenstein ideológico que le permitiera lograr sus objetivos, que lo tenía desde joven, desde adolescente, que era crear un imperio latinoamericano antiimperialista para poder satisfacer un poco ese resentimiento que él siempre sintió, sobre todo porque sabía que nunca iba a poder ser el presidente de los Estados Unidos. Y entonces optó
por crear un imperio latinoamericano, la gran patria latinoamericana antiimperialista. Yo le decía a usted antes de comenzar que la política internacional, a mi entender, se equivocó porque no supo valorar el grado de inteligencia de Fidel Castro. A mí me llegaron a decir que se había nacido, que una islita, le digo, bueno, ¿qué importa que sea una isla pequeña del Caribe? Ahí pueden hacer un monstruo inteligente, y era muy inteligente. Un gran estratega, tanto que yo quisiera que en América Latina en este momento hubiera un líder que para el bien, por lo menos tuviera la mitad de la inteligencia que tenía Fidel Castro para el mal. Me estoy refiriendo a la cantidad de inteligencia. Que apareciera un líder con un poquito de inteligencia, que fuera un estadista y que fuera capaz de conducir a la región por el bien, usando un poco la inteligencia que no están usando en este momento. Muy inteligente. Doctora, esa inteligencia de él, que bueno, que a lo cual usted se ha referido en varias oportunidades, incluso ha dicho, era un hombre muy inteligente, con una inteligencia superior, pero sin alma. Muy de psicópata. Pero entonces pues, se puede concluir que esa personalidad de Fidel, que además hay que entenderla, porque al final, bueno, la tenemos también en Venezuela, reflejada de muchas maneras, la tenemos en Venezuela, logró sembrar su objetivo y sus propósitos en otros países como el nuestro, una cosa insólita que además al principio decíamos, es imposible que pase en Venezuela, y pasó. Pero entonces esa personalidad de Fidel, digamos, viene de una patología de base o también fue cultivada por problemas familiares. Era un hombre que venía de una familia disfuncional. ¿Cómo fue? Bueno, el psicópata nace, pero además también, o sea, la personalidad también influye su ambiente, o sea, el ámbito en el que se desarrolla así. Una familia absolutamente disfuncional. Y él se sintió siempre, no se sintió que había nacido donde debía haber nacido. Yo digo que Fidel, que yo lo estudié profundamente, nunca estuvo satisfecho con él. Y él también se inventó, se destrozó él como persona. Destrozó, si tenía un poquito de alma, la destrozó y se fabricó una personalidad, se hizo una deidad. Y vivió toda la vida esa mentira. Él era, yo siempre digo que yo no digo la palabra psicópata, porque tenía los 3 trastornos antisociales de la personalidad, que yo no digo la palabra psicópata como ofensa, sino que tiene una connotación científica. Él era absolutamente un ser humano, la palabra dejamos humano, irrecuperable. El psicópata es incapaz de sentir ni un poquitico de empatía por los demás. Usa a los demás y después los desecha. Cuando yo digo que los desecha, puedo decir cualquier tipo de desecho, hasta sacarlo de la vida, quitarle la vida. Es así. Pero lo que hizo con el pueblo de Cuba, y fíjense bien, yo jamás en la vida voy a justificar lo que nos ha sucedido a los cubanos, que dejamos que nos robaran la patria. Es más, cuando yo renuncio en el año 1994, decido hacerlo en Cuba, sin escaparme, sin huir, para decir allí lo que yo pensaba. Y comencé haciendo una autocrítica y reuniéndome con la disidencia honorable, y diciéndole y pidiéndole perdón por haber estado 35 años dentro de un régimen violador serial de los derechos humanos, aunque yo nunca le violé los derechos a nadie, porque mi terreno era la medicina. Pero yo quiero, si ustedes me lo permiten, decirles un poco qué hizo él con nosotros, porque el plan además también es para América Latina. No, desde hace muchos años está en curso en América Latina porque él me lo confesó. Él me confesó a mí, así, esto te lo dije ya en la otra entrevista, los oligarcas son bobos y malos al mismo tiempo. Son malos, pero son bobos. Mira, hace muchos años me dijo que nosotros estamos enseñando a pensar a la América Latina. Y los oligarcas no se han dado cuenta. Yo siempre me quedaba mirando y preguntaba para saber a qué se refería. Estamos haciendo la revolución de los valores, la revolución silente, mejor dicho, me dijo, en América Latina para enseñar a pensar a los latinoamericanos. Cuando yo le dije, ¿qué es la revolución silente? De los libros que él me llevaba, para que yo leyera, que estaban en la mesa, la mesita, que ella agarró un libro y me dijo,
Y léete esto que aquí vas a saber qué es la revolución silente. ¿Y saben qué cosa era? Una de las publicaciones de Antonio Gramsci. Yo no sabía que ese señor existía, porque eso no lo estudiamos en medicina. Y yo les confieso que aquella noche que yo me leí aquello, además lo encontré abigarrado, dista mucho de lo que leemos en medicina. Yo lloré, porque dije, esto fue lo que hizo con nosotros. Nos robó, penetró en nuestras neuronas, nos robó el alma, nos robó el pensamiento, y por eso es que estamos así. Entonces, si quiero aprovecho un poquito y les digo, Fidel Castro llegó al poder, no es que el poder, él se corrompió con el poder, no llegó con un plan diseñado desde la adolescencia. Eso me lo dijo. No me dijo para tomar el poder, pero me explicó lo que había concebido desde la adolescencia. Y desde que llegó al poder hizo dos cosas al mismo tiempo. La primera, nombró, y eso lo sabe el doctor Figueredo seguro, a una serie de personas notables del país para darle confianza al país y al mundo. Los nombró él y se quedó fuera, nada más que en el ejército rebelde. Era para ir preparando condiciones y ya después, cuando tuviera las condiciones preparadas, dar el zarpazo y sacar a todas esas personas, algunas inclusive fusiladas. ¿Cuáles eran las condiciones que tenía que preparar? A nosotros los cubanos. Fidel hizo inmediatamente un laboratorio de experimentación social, política y económica en Cuba, utilizando las doctrinas de Gramsci, pero modificadas y enriquecidas por él. Comenzó inmediatamente, y yo lo viví en primera persona, una guerra psicológica sistemática contra el ser humano cubano inerme, llevándolo a vivir una vida ajena y a renunciar a su yo. Creó un escenario ideal para eso. Somos una isla, o sea, la insularidad de Cuba lo ayudó a aislarnos. Pero además garantizó nuestra desinformación como, y atención a América Latina, apropiándose de todos los medios de comunicación. Los convirtió o sea, le quitó todos los medios inmediatamente de comunicación, de manera que los cubanos estábamos aislados y desinformados. Y después, convirtiéndonos en subordinados económicos de él, como quitando todas las propiedades privadas. De pronto todos los cubanos los vimos convertidos en limosneros de un gobierno que era dueño de todo. Ese es el escenario perfecto. Y al mismo tiempo empezó a destruir los valores. Primero, la familia, la institución básica de la sociedad cubana y de todas las sociedades, pero además destruyó todas las demás instituciones. La religión, persecución religiosa, a todas las religiones. Y además educación, también dirigida por él. No quedó una sola organización de la sociedad civil, todas las controló. Un país educado en la doctrina del amor lo sembró de odio y de resentimiento. Déjenme decirle que yo le aclaro a toda la América Latina y a todos los que están escuchando que Fidel Castro manejó, y sus pupilos de América Latina manejan el resentimiento con una gran espectacularidad. Nos quitó todas las libertades y nosotros se las cedimos, todas, y todos los derechos, algunos a nivel constitucional. La vocación de servicio, un proyecto de vida inspirado en la vocación de servicio, sencillamente dejamos de tener nuestro proyecto de vida para vivir el proyecto de vida de él, sin saber a derecha cuál era su proyecto de vida. Sustituyó el respeto que existía en Cuba por el miedo, mucho miedo, siempre miedo. Sustituyó todas las verdades que nos habían enseñado en Cuba por mentiras. Sustituyó la honradez por corrupción, la hizo estructural, de arriba hacia abajo y horizontalmente, o sea, penetró todos los ámbitos de la sociedad. Y algo que, atención los argentinos que estén escuchando esto, todo eso iba apoyado de mucho miedo y de erradicar para siempre el mérito. Lo repetía, el mérito era, meritorio era el que él señalara con el dedo, meritorio era el que él decidiera, no el que se esforzaba y el que trabajaba. ¿Cómo logró todo esto? Los aisló, destruyó valores e instituciones, pero además comenzó una campaña delirante de discursos y consignas épicas, directas y subliminales, sencillamente
llenas de mentira, pero que no paraba, nos tenía constantemente en una tensión emocional que no se podía soportar, y además distraído en mucha actividad física. ¿Cuáles eran los temas de esa campaña? Primero, una historia reescrita, una historia mentirosa. Cuando un país se edifica sobre una mentira histórica, es muy peligroso lo que sucede con ese país. División de la sociedad, revolucionarios y mercenarios del imperio, buenos y malos, ricos y pobres, mucho uso de la pobreza y de los pobres. Patrioterismo nacionalista, o sea, un patriotismo falso. Los enemigos internos y externos que nos destruían, el imperialismo yanqui y los derechos humanos. Así, manipulándonos emocionalmente, extorsionándonos psicológicamente, nos despersonalizó, nos alienó y nos produjo un quebranto de nuestra esencia como seres humanos, que un compatriota muy querido, que se llama Dagoberto Valdés, le dio el nombre de daño antropológico. Quebrantó nuestra esencia como seres humanos y nos convirtió en entes amorfos, inmersos en un todo llamado masa, que dependía única y exclusivamente del líder, de un líder convertido en deidad. Es decir, nos hizo integrantes de una secta que respirábamos cuando él lo permitía, comíamos lo que él quería, reíamos si él lo decidía, porque había, como le ha pasado a ustedes, cuando hay que reír, cuando hay que festejar, cuando hay que llorar, a quién hay que querer, en qué hay que pensar. Y no es eso, que ese líder que decidía todo de nuestra vida, que llegaba con su sistema de espionaje hasta las mayores interioridades de nuestra vida, ese señor, que además era nuestro verdugo, lo aplaudíamos, y ese pueblo dañado, quebrantado en su esencia humana, ya era muy fácil poderlo dominar. Yo quiero que esto se comprenda porque yo tengo todavía daño antropológico. Yo lo tengo. Y si quieren le digo 7 aspectos que definen que estamos dañados desde el punto de vista antropológico. Yo pude emerger de ese abismo, sencillamente porque tenía una madre al lado que me decía los valores, porque además yo me aferré a los valores. Pero cuando te los quitan de una manera tan brutal, y él, al tiempo que nos los quitaba a nosotros, tenía personas entrenadas en Cuba, penetrando en el pensamiento y en el cerebro de los latinoamericanos, cuando eso sucede, es muy difícil salir de eso. Yo todavía estoy dañada, para que lo sepan, y por eso es que no paro de insistir. Yo no sé si yo he podido en estas pocas palabras decir qué es eso. ¿Qué es lo que pasó con América Latina y lo que pasó con nosotros? Doctor, yo tengo varias preguntas, pero por favor haga usted la suya de acuerdo a lo que acaba de explicar. Sí, yo le quería preguntar a la doctora, que la he leído en otra parte, cómo ese personaje que se creía Dios, cómo llegó a ese nivel de intimidad con usted, inclusive a proponerle matrimonio, y cómo logró usted escabullirse en un régimen totalitario de una oferta que, como decía el padrino, que nadie puede rehusar. Que no la puede usar. Sí, porque creo que eso nos puede explicar mucho de su personalidad y cómo logró usted sobrevivir, diciéndole. A ver, ¿qué pasó? Yo me hice neurocirujana, la primera mujer, estuve como médico en Argelia, como los médicos cubanos que vamos por el mundo, pero desde que era estudiante de medicina me di cuenta, todavía nunca había visto personalmente a Fidel Castro, me di cuenta que era mentira, que éramos la mejor medicina del mundo. Solamente basta con tener un poquito de sentido común para darse cuenta de que es mentira. Y ahí comencé a buscar ayuda por mi cuenta, algo que estaba prohibido. Con la ayuda de una bibliotecaria comencé a buscar información en el mundo, porque me daba cuenta que no éramos la mejor medicina del mundo. Ya después que entro en neurocirugía, me convenzo más que era mentira. Vi el atraso que tenían las neurociencias y allí inicio desde muy joven un intercambio epistolar con neurocientíficos del mundo sin yo saber lo importante que era. Prohibido estaba en Cuba. Si la bibliotecaria no me hubiera ayudado y recogido las cartas que los científicos me enviaban de respuesta en la calle para que los comisarios políticos no supieran que yo me estaba comunicando con el extranjero, me hubiera costado caro. En Argelia, ¿qué hice?
además de mi trabajo esclavo, y avisé a los científicos esto, que yo estaba en Argelia, que me escribieran allí. Allí tuve mucha más posibilidad de comunicarme con ellos, tanto que en los más de 2 años que estuve en Argelia me llamaban por teléfono, y ahí, aunque ustedes no lo puedan creer, para eso tienen que saber lo persistente que yo soy. Yo logré convencerlos de hacer un centro, un hospital en Cuba con toda la ciencia de ellos, estoy refiriéndome a neurólogos, neurocirujanos, neurorehabilitadores, la parte básica de las neurociencias para los enfermos cubanos. Yo llegué a Cuba con ese proyecto. ¿Y qué me faltaba cuando llegué a Cuba? Decirle a las autoridades que yo llevaba muchos años haciendo algo que estaba prohibido, que era comunicarme con el extranjero. Presenté el proyecto, los burócratas de la salud no hicieron caso, lo engavetaron, pero unos días después fueron a buscarme al lugar donde yo trabajaba. Esta foto que anda por internet, en la que Fidel Castro me tiene el brazo puesto por arriba, así como abrazándome. Estaban buscándome 2 señores y me dicen que los tengo que acompañar porque tengo que presentarme ante el comandante. Mi pregunta fue, ¿qué comandante? Yo estaba viendo enfermo en el momento que esos señores me vienen a buscar. Me dice, ¿qué comandante? El comandante, mi jefe. Ahí yo le confieso que yo fui temblando, porque ya yo tenía un hijo, el único hijo que tengo, médico ya, y dije, ¿por qué me llevan delante de Fidel? Y ahí me di cuenta, bueno, debe ser que se descubrió, o vieron lo que yo escribí, que estaba comunicándome con el extranjero, y era un delito en Cuba. Se llamaba relaciones inconsultas con el extranjero. Ahí fue la primera vez que yo estuve frente a Fidel Castro, del inicio de la década del 80. Me mira y me dice, qué bueno que viniste. Y yo pensando, no, si yo no vine, a mí me trajeron. Ahí me llevaron a una oficina, estaba el guardaespaldas en la puerta y él comienza un interrogatorio. O sea, me trata, la única vez que me trató mal en todo el tiempo que lo conocí. Me dijo que tenía que explicar rápido qué yo estaba haciendo, y yo le contesté muriéndome de miedo, dije, pensando, me va a matar a mi hijo. Le dije, ¿usted se refiere seguro a mi contacto con los científicos del mundo? Sí, contesta inmediatamente. Y entonces allí dije, o contesto bien, o contesto rápido, o me mata, o le hace algo a mi hijo. Y ahí le dije, mire, usted me va a dispensar. Yo llevo muchos años buscando ayuda porque las neurociencias cubanas están muy atrasadas, y a mí me parece que los enfermos no se lo merecen. Ahí me dice, ¿cómo que están atrasadas? Oh, claro que sabía que estaban atrasadas. Y ahí yo me doy cuenta que era inteligente. Tenía la opción de matarme, matar a mi hijo, pero se fue por una opción, me interrogó durante 14 horas. Y a las 14 horas él se dio cuenta que tenía delante una mujer indefensa que para su sorpresa había conseguido que nos hicieran un hospital en Cuba para los enfermos cubanos. Y ahí me pregunta, ¿dónde tú estabas que yo no te conocía? Le digo, yo haciendo lo que sé hacer un poquito mejor, que es atendiendo enfermos. Dice, nos van a hacer un hospital seguro. Digo, no le quepa duda, hay un proyecto. ¿Dónde está ese proyecto? Digo, hace más de un mes que está presentado, ¿usted no lo ha visto? ¿Usted no? No, a mí no me han presentado nada. Le dije, no, a usted le dijeron que yo era una espía, ¿no? Y que estaba en contacto con los científicos extranjeros. Sí, más o menos me dijeron eso. Digo, sí, porque si no, no tiene sentido que me hayan traído ante usted. Yo quiero ver ese proyecto ahora. ¿Dónde está? Está en el instituto donde yo trabajo. Me montó en su auto, el auto blindado, eso con 3 o 4 autos de guardaespaldas, y fuimos al instituto donde yo trabajaba en ese momento. Se sentó, leyó el proyecto y me dijo, está aprobado, se puede hacer. O sea, si él no lo aprobaba, no se podía hacer. Y ahí me dice algo que no lo voy a olvidar nunca. Sí, yo sé, este hospital es para los científicos del mundo, para ti, pero ¿sabes qué? También va a ser para mí. Y ahí yo le contesto, bueno, la verdad, comandante, que el hospital va a ser para los enfermos cubanos. Ni para mí ni para los científicos, pero si usted dice que va a ser para usted. No, está bien, claro, para los enfermos cubanos. A partir de ese momento, que vino la etapa de lo único que puso el gobierno cubano fue el edificio, porque todo lo demás lo pusieron los científicos. Mientras se construía el edificio,
yo seleccioné por concurso muchos jóvenes bien formados en Cuba, pero para aprender en 6 u 8 meses en esos países lo que no se sabía en Cuba, para poner en marcha ese centro. Y ahí ya él nunca más dejó de visitar. Primero la construcción, después cuando se inauguró el centro, que él lo inauguró, él decidió visitarlo, creo que era el lugar que él más visitaba, a veces iba 3, 4 veces a la semana. Allí él escogió en qué salón iba a hablar conmigo, dónde me tenía que sentar yo, dónde se iba a sentar él. Y llegó a decirme varias veces que cuando él tenía mal su espíritu, él iba allí, porque allí era como si se sanara su espíritu. Conversó de todo, de todo. Tengo su pensamiento, además de estudiar su personalidad. Yo salía, el doctor, usted que me preguntó, salía llorando de allí, porque era un espanto el pensamiento y los conceptos que él tenía sobre muchas cosas. Yo le dije, mire, si usted acá se le mejora su espíritu, venga, porque el pueblo de Cuba necesita que usted tenga bien su espíritu. Ahí él siempre hablaba, bueno, de todo, de la política, de sus planes. Nunca intervino, nunca me dijo haz esto, lo otro en la institución, porque él sabía que esa institución estaba regida por los protocolos de los científicos del mundo. Él no podía opinar. Y allí comenzó a tratar de hablar de temas personales, de preguntarme, por ejemplo, qué perfume yo usaba, en un país donde estaba prohibido el uso de perfume, porque el uso de perfume era burguesía, eran rasgos burgueses, pero bueno, mi madre hacía cola porque empezaron a vender perfume en Cuba del área comunista, del propio comunista europeo, y me lo compraba y yo siempre me gustaban las fragancias. Y yo entonces trataba de esquivar esas conversaciones. Siempre le hablaba de los pacientes, mire cómo ha mejorado este paciente, o sea, yo le esquivaba la conversación hasta que él, en un momento determinado, me dice que no siga hablando de ese tema, que me haga el favor que me pide el favor que me calle y que lo escuche. Esto yo nunca en la vida lo iba a revelar, porque ¿qué le puede importar al mundo esto que sucedió? Y que yo he sido una persona que toda mi vida he trabajado mucho, me he esforzado mucho en la vida, para que mi vida tenga valor, porque ese monstruo me hace una propuesta matrimonial. O sea, yo no quería, yo evadí ese tema, pero ya hay una persona viva, que es argentina, que fue diplomático, ya se jubiló, porque es una persona muy mayor, que hace cerca de 1 año y medio, y yo no sabía que esa persona existía, me llamó para confesarme un secreto antes de morir, me dijo. Gracias a Dios que fui acompañada de otra persona a hablar con ese señor, un caballero, y el secreto que tenía que confesarme era que él había sido amigo toda la vida de Fidel Castro, y que Fidel Castro lo había usado de confidente para contarle que me había propuesto matrimonio, que yo lo había rechazado, y que eso había sido muy doloroso para él. O sea, el señor me estaba confesando que él había sido el paño de lágrimas de Fidel Castro ante mi rechazo por su propuesta matrimonial. ¿Y qué pasa? Que ese señor lo ha dicho. No con mala intención, pero lo ha dicho. Y así llegó a la prensa. Y ahí la prensa comienza a preguntarme acá en Argentina, y como ya existía una persona viva que lo sabía, yo dije, Fidel Castro nunca va a hablar de esto, yo tampoco voy a hablar de esto. Mi madre, que estaba sentada, siempre estaba allí en el centro conmigo, y que no me dejaba estar sola con él porque decía que era el demonio mismo que había bajado a la tierra, también lo escuchó. Ninguno de los tres lo íbamos a decir, pero aparece una persona viva que lo dice y llega a la prensa. Cuando él me manda a callar, en ese momento yo empecé a pedirle a todos los santos de este mundo que me pusieran en mi boca, porque yo sabía lo que venía allá. No pensé nunca que iba a ser una propuesta matrimonial, pensé que era otro tipo de propuesta, aunque él siempre había sido muy respetuoso conmigo. Y ahí, bueno, me propone matrimonio, pero basado en el gran amor que dice que me tenía. Yo creo que lo que sucedió, doctores, es que yo fui como una suerte de reto para él, porque yo había conseguido un hospital violando sus leyes. Y para estos psicópatas, encontrarse con alguien que piense con su cerebro es como un reto. Allí me dijo que él quería que yo fuera su compañera en la vida, que el mundo lo supiera, que yo lo acompañara. O sea, como diciendo, no te voy a esconder, tú vas a estar conmigo.
y allí me dice algo muy propio del psicópata, o sea, me tira una responsabilidad sobre mí. Me dice, a mí me llaman el revolucionario, el salvador, o sea, ahí sale su ego. Pero ¿sabes qué? Tú eres mi salvadora. O sea, como diciendo, tú me aceptas o el mundo va a estar muy perjudicado porque yo soy la salvadora de él. Ahí es cuando él termina de hablar, que además estaba muy nervioso. Parecía un adolescente. Yo le digo, mire, comandante, estas palabras no fueron mías, Dios me la puso en mi boca. Yo se lo agradezco muchísimo, pero sabe que yo no le puedo aceptar, porque yo no me puedo casar con Dios. Usted no se da cuenta que usted es el Dios nuestro. Claro que no era mi Dios, obviamente, ya yo sabía quién era, pero fue lo que dije. Usted, comandante, es el Dios nuestro. ¿Cómo usted me pide que yo me case con Dios? Desde los 15 años usted es mi Dios, yo sustituí a mi Dios por usted. Se quedó petrificado, porque no me podía decir, yo no soy Dios, un momento, que no, ¿cómo me iba a decir que él no era Dios? Y bueno, me costó caro, me costó muy, muy caro. Eso. ¿Qué le costó? Que me costó que yo esto lo conecto. El castrismo no tenía necesidad de decidir que ese centro, que era para los pobres enfermos cubanos, se convirtiera en un negocio dolarizado para llevar enfermos extranjeros. No necesitaba esos dólares. Al castrismo le llegan dólares sucios de todas partes. Y él sabía que ese era mi sueño profesional. Él sabía que yo tenía dos amores inmensos en mi vida. Uno era mi único hijo, bueno, mi madre, pero mi madre, mi salvadora, y el otro era ese centro, que era ver a los enfermos cubanos en ese centro internacional de élite, atendido no por nosotros que no sabíamos, sino por esos científicos que nos habían dado su ciencia. ¿Y qué decidió inmediatamente? De pronto empezó la petición por parte de las autoridades de salud de sacar a los cubanos para poner extranjeros, de sacar a los cubanos para poner extranjeros. Yo lo conecté inmediatamente, porque él sabía que ese era mi sueño. Ahí, en una de sus visitas que él fue, donde él se mantenía muy nervioso, parece que con la esperanza, porque así le dijo a este amigo, a este confidente, que él pensó que en algún momento yo iba a aceptarlo. Yo le dije, quieren convertir esto en un negocio dolarizado, le van a quitar esto a los cubanos. Me dijo, no, porque si tú quieres, no pasa. Digo, no, yo quiero, no. Yo tengo un ministro, yo tengo personas que me dirigen, que me están exigiendo sacar a los cubanos para llevar extranjeros, poner extranjeros que paguen en dólares. Y me parece que es un abuso con los cubanos. Bueno, tú lo puedes evitar. Y yo seguía, no, yo no soy el ministro de Salud. Yo nunca le he pedido nada a usted. Por favor, que esto no suceda. Yo te digo que tú lo puedes evitar. Me repitió varias veces. Ahí es donde yo me doy cuenta que es él, que van a sacarle el centro a los cubanos, y ahí es donde yo digo, ya se acabó. Yo voy a renunciar. Y él no tuvo medida de que yo iba a renunciar. Tal vez él, la esperanza de que yo le aceptara su propuesta era remota, pero nunca se imaginó que yo iba a renunciar. La renuncia y la no aceptación, yo lo vinculo, fue un reto a su ego. Y además yo no me estaba escapando. Yo estaba allí para decirle todo lo que yo pensaba. ¿No hubo persecución hacia 16 años, casi 16 años de mi vida en una suerte de prisión domiciliaria, y él atacó al otro amor de mi vida sin dejarme ver a mi hijo y sin permitirme cargar a mis nietos, que los conocí con 8 y 14 años. Pero yo no me arrepiento. Yo no busqué a Fidel Castro. Yo no era la amiga de Fidel Castro, él vino a mí. Y sencillamente, si de algo sirvió eso, si algo sirvió ese capítulo tan lamentable de mi vida, que por lo menos sirve para estos testimonios que doy y para que no permita a nadie que les roben el cerebro en América Latina, con el plan concebido y puesto en marcha que tiene el Estado Mayor en Cuba. No es Maduro. O sea, Maduro es un apéndice muy limitado, un discípulo, un pupilo poco aventajado. Son poco aventajados todos los pupilos de Fidel. Lo que pasa es que este es un plan que ya marcha solo, porque su ideología es odio,
dinero y poder. Están por toda América Latina, han trabajado el cerebro de los latinoamericanos con este mismo esquema que yo expliqué desde que Fidel Castro llegó al poder. No y ahí solamente... quiero detenerme, doctora, para preguntarle, porque tengo una inquietud y la consulta sobre la base de esa inquietud. ¿Por qué en Cuba, igual que en Venezuela pasa, vemos que durante el tiempo de la revolución ha habido disidentes que desde el día 1 se han mantenido así? Opositores al régimen, que no compraron el discurso, que no compraron el mensaje. ¿Por qué hubo pues un grupo en el que sí definitivamente él no pudo imponerse? ¿A qué atribuye particularmente en esas personas esa resistencia? Y en el caso también bueno, sabiendo que esta es parte de la campaña, es parte del objetivo, los antivalores sembrarlos, debilitar al ser humano, al ser, en este caso al venezolano, al cubano, debilitar su pensamiento, ¿cómo podemos combatirlo? Sabiendo que ya estamos en esta situación y que ya en el caso de Cuba son 5 generaciones, en el caso de Venezuela son 2, ¿qué debemos hacer para cambiar esto, para poder luchar contra esto y además no quedar entrampados en un círculo vicioso como lo vemos en América Latina, que podemos tarde o temprano, bueno, caer en lo mismo, romper con esto en este momento, pero a lo mejor a corto plazo tener a otro populista o, bueno, alguna otra figura de este sistema en el poder? Dice con la disidencia, bueno, yo, la experiencia que tengo con Cuba, y seguramente que los apéndices del castrismo también es lo mismo, es que toda está infiltrada. Primero, hay el castrismo, desde Fidel Castro y sus sucesores, lo mismo, manejan un marketing que usa mucho dinero para seguir conservando la imagen de ellos y para degradar a su disidencia. Resulta ser que no hay ningún opositor a Fidel, ni ningún exiliado del castrismo que seamos personas decentes. A todos nos han inventado calumnias que los supuestos demócratas repiten, que los demócratas siguen avalando, siguen llamando presidente a Díaz-Canel y a Raúl Castro, y sin embargo atacan a Maduro cuando no van a la raíz. O sea, el marketing ha funcionado para degradar la imagen de la oposición de Fidel, a Fidel Castro y a su doctrina y a sus sucesores, pero además está todo infiltrado. Han pasado muchos años y no se sabe que en Cuba hubo movimientos muy serios contra el castrismo, inclusive el doctor Figueredo debe saberlo, hubo guerrillas contra el castrismo, que él lo terminó fácilmente, fusilando, matando, exterminando, la liquidó completa y además infiltrándola. Todas las organizaciones de Cuba están infiltradas por agentes del castrismo que siembran la discordia, que hace que se disuelvan, que hacen que uno no confíe en el otro, porque la desconfianza en el ser humano es propio del daño antropológico. Y como la delación siempre ha sido un instrumento de gobierno del castrismo y de sus pupilos, sencillamente eso hace que se destruya que no sean viables las disidencias contra este régimen. Además hay mucha complicidad, consciente o inconsciente, por acción o por omisión, de los llamados demócratas del mundo. Mucha, o sea, yo considero, para mí lo que hizo el Grupo de Lima es absolutamente increíble. Estaba el primer ministro de Canadá, Trudeau, como de vocero, criticando a Maduro, pero negociando, cuando tiene negocios particulares de su país, inversiones en Cuba. Entonces, ¿cómo tú vas a ser un asociado del titiritero y vas a criticar el Twitter? ¿Y qué es lo único que puede, Gladys? Tú me preguntas, rescatar valores. Bueno, un programa de educación en valores. Yo lo hice muy pronto en Cuba, no en la adolescencia, ya era médico, que tiene que tener, como yo te dije en otras entrevistas, 2 capítulos. Uno es el divulgativo, donde los medios son importantísimos, creo que te dije en aquella entrevista, así como cuando se va a lanzar un champú, un jabón, una gaseosa, se hace una promoción de la palabra, un marketing, hay que hacerlo con la palabra valores, ponerla de moda. Y eso va acompañado ya de un capítulo de transmisión de valores, pero no puede ser no es una cátedra, no hay una cátedra de valores, porque entonces aparecen los catedráticos que disertan sobre valores y nadie es dueño de los valores.
Nosotros en este programa que yo logré que se hiciera política pública en un municipio de Argentina, y los que transmiten los valores son seres humanos normales que le llamamos embajadores, pero que tienen algo que contar desde su propia vida. A veces hasta haberse equivocado y haber rectificado su camino. Y la gente recibe mejor las vivencias personales de alguien que es ejemplo de valores, ejemplo de crecimiento, ejemplo del mérito, que ahora acaba de ser degradado el mérito en Argentina. Entra mejor a los seres humanos, pero se necesita mucha promoción. Y yo, por ejemplo, Gladys y doctor Figueredo, con mis 77 años sin ninguna experiencia, abrí las 4 redes sociales. Pero yo no sé cómo lograr seguidores. Yo tengo más gente que me quiere y me sigue en la vida que en las redes. ¿Por qué? Porque me encuentro cuando le digo, difunden mis mensajes, ayudan. No, pero eso da mucho trabajo, yo no tengo nada que ver con Instagram, a mí eso que me importa. Entonces, yo les digo, en lugar de llorar por los rincones, por lo que está pasando en Argentina, vamos a unir esfuerzos, ir llenando las redes, porque si con poquito que hagamos, muchos unidos lo logramos. Yo me he sentido muy sola en esta lucha, porque además los poderosos no tienen los valores, no es solamente el castrismo, no lo quieren. No lo quieren, ¿por qué? Porque el ser humano con valores, que piensa con cerebro propio, que no se calle, que se compromete, no es manipulable. Ahora, doctora, antes de que pase el doctor Emilio para terminar esta idea, porque insisto en la pregunta de la disidencia, porque hay personas, y bueno, me voy a sumar a ese grupo, hace 20 años nunca compré este discurso, nunca resoné con estas promesas. Además, las promesas electorales que se hicieron en el año 98. Me pareció que era eso, manipulación, y me resistí, hasta el sol de hoy sigo resistiendo. Una de las preguntas que hago, porque conozco a personas maravillosas que tienen valores sembrados, pero que resonaron con el discurso político. ¿De qué depende que este tipo de personajes calen en la mente de un ser humano? ¿Qué es lo que tiene ese ser humano o cuáles son sus debilidades para resonar con un discurso que además evidencia ser un discurso de manipulación, de control, de dominio, por muy bonito que suene? A ver, para entender y para saber cómo nosotros comunicamos y qué comunicamos. En el caso nuestro yo te expliqué el proceso. Es más, yo he tenido que escuchar con mucha tristeza acá en Argentina que me han dicho, nosotros no somos Cuba. A nosotros no nos va a pasar, tenemos otra estirpe. Le dije, lo de Cuba pasó hace 61 años. No teníamos antecedentes en América Latina. En Cuba ni se hablaba de comunismo y apareció este hombre muy inteligente y nos hizo todo esto que yo expliqué. A mí me parece que estas personas que se confunden, es que no están dañadas, que no han sido penetradas, porque en América Latina, repito, llevan años, como mismo entrenaron guerrilleros en Cuba, para difundirlo por toda América Latina, también entrenaron y siguen entrenando guerrilleros de las ideas. Me consta, fíjense, que hay bases de entrenamiento de personas que son de América Latina y después van a sus respectivos países a sembrar el resentimiento, el odio, la división, etc. Pero aparte de eso, yo analizo mucho la condición humana. Tú eres una persona profunda, Lari, que piensa. Y hay personas que, aunque no estén dañadas por todo este proceso, tienen un toque de resentimiento en la vida y ellos apelan mucho al resentimiento. Aunque no te quiero decir que sean personas extremadamente resentidas o envidiosas, pero te están hablando, por ejemplo, a Fidel, a su doctrina, a sus mentiras, lo seguían no solamente los pobres de la tierra, top model, intelectuales del mundo, artistas de Hollywood, gente con mucho dinero. Ted Turner se pasaba la vida en Cuba, arrodillado ante Fidel, admirando a Fidel. Igual, he visto, los vi los amigos de Fidel, no eran los pobres de la tierra. Son personas que al final tienen un poquito de resentimiento. Y esa bandera del resentimiento que Fidel esgrime y que su doctrina esgrime, atrae mucho. O sea,
este es malo, yo soy bueno, el mundo tiene que cambiar, el mundo tiene que ser más así. O sea, el mundo tiene que ser más equitativo, yo soy millonario, no me ocupo de los que pasan hambre, pero el mundo tiene que ser más equitativo. Y me sumo a eso, a ese discursito. Esa es una, un toque de resentimiento. Y otro importante es la frivolidad. Tú no eres frívola, tú eres una persona que piensa lo tú también. Cuando ya uno tiene un pensamiento más consolidado en la vida, un poco más de madurez, de profundidad, no tiene ese toque de resentimiento. Y trata de pensar con su cerebro, es difícil que pueda convencerlo. No estoy hablando de los jóvenes que son fácilmente manipulables, porque los jóvenes siempre quieren protagonizar una epopeya, una gesta, y ellos le ofrecen esto. El programa de educación en valores puede incluir cosas tan sencillas como esta, que le digamos a todo el mundo que cuando tienen un iluminado de esto delante, tienen que ver primero si lo que dices es compatible con su vida. Es fácil de caracterizarlo. Si tú hablas de los pobres, pero vives acomodado y vives millonario, ¿de qué tú me estás hablando? Si tú hablas de un mundo mejor, pero tú no has sido capaz de mejorar tú como ser humano, ¿de qué tú me estás hablando? Esto se lo digo yo incansablemente a la charla que le doy a los jóvenes. A mí nadie, le digo, me había enseñado esto. Me lo dijo mi madre, por cierto. Hay que ver la vida de este hombre, me decía. Si todo lo que está diciendo lo ha vivido, o si te está vendiendo una personalidad que no tiene, una verdad que no es él, una verdad. Esto hay que unir fuerza. Esto no es fácil porque hay fuerzas muy poderosas que están contra esto, están contra los padres. Yo lo he percibido acá en Argentina. A mí no solamente, se supone que los pupilos de Fidel Castro, conocidos cuáles son, no me acepten, traten de que yo no pueda hablar, de silenciarme, pero lo que es increíble es que los llamados demócratas me miraran así, acá en Argentina, y me dijeran, tú estás equivocada. Cuando yo le decía, vienen para acá, tú estás equivocada. Cuba va a ser libre, Venezuela va a ser libre, tienen los días contados Maduro y el castrismo, y acá no van a llegar nunca. Yo le decía, no, eso no es verdad, ninguno tiene los días contados y vienen para acá. Y cuando hablaba de los valores como elemento fundamental, estás equivocado, los valores son de místicos. Yo digo, no te está hablando una mística, te está hablando una persona de las neurociencias. Nos sacaron la esencia que son los valores y nos dañaron para podernos manipular. No es fácil. Ustedes, Gladys, el doctor Figueredo, que son tan exitosos como comunicadores, pueden hacer muchísimo. Yo a veces, yo no he claudicado porque es difícil que renuncie a esta misión que asumí y la voy a llevar hasta mi último aliento. Pero para mí es muy triste y muy decepcionante que personas que dicen que quererme hasta como persona y que dicen seguirme, les cueste trabajo entrar a mis humildes redes y difundir un mensaje. O escuchar los videos que yo he subido con mucho trabajo, buscando todos mis videos por todas partes, para ir poniendo allí toda la información que tengo que dar en mi canal de YouTube. Que les cuesta trabajo un pequeño esfuercito diario, o aunque sea para mirar la realidad social, no se piensa. Hay frivolidad y hay además un toque grande de resentimiento. Es como yo lo veo. Pero ustedes sí pueden hacer muchísimo. Ustedes sí pueden hacer mucho. Yo lo voy a seguir haciéndolo poco y quiero aprovechar y pedirle a Gladys, no, porque Gladys me ha ayudado a difundir mis redes. Yo no quiero que me sigan por Hilda Molina. Yo lo que quiero es que todo el esfuerzo que yo hago de poner allí mis mensajes. Ahora yo quiero decir que no se puede decir que en Argentina no tienen importancia el mérito. No puede ser. No puede ser que se hable de que el esfuerzo, la persona meritoria no tiene valor en este país. Increíble. Ahí tengo a mi amiga que me quiere mucho, Carolina, está poniendo mis redes en el chat
Muchas gracias, Carolina, que ella me ayuda muchísimo. Doctora, pero es que yo la entiendo y ahí ya pasamos con el doctor Figueredo también para su comentario, pero seguro también lo percibe el doctor Figueredo, que tiene un medio de comunicación como analítica.com. Y hoy en día, dentro de esa frivolidad que existe en la sociedad, es difícil, la tarea todavía se hace mucho más difícil, porque uno ve que la atención está puesta en aquello que puede lucir superficial, que no requiera mucho pensamiento, que no requiera mucho cambio, que no requiera mucho esfuerzo. Y le voy a poner un ejemplo que de hecho hasta lo comentaba con mi familia. Yo tengo una campaña en las redes sociales sobre la base de esto que estamos hablando, sobre el tema de los valores. Tengo lo que llamo el somos lo que pensamos, tratando de incidir en el pensamiento positivo, dando herramientas con especialistas para que la gente pueda desarrollar pensamiento positivo y reforzar el tema de los valores. Y me sorprende que en mis propias redes sociales, y esto es una reflexión que hago pública y que la compartí hoy casualmente con mi familia, ese ejercicio que hago de un editorial que llamo Así lo veo, donde toco mucho el tema, y recientemente toqué el tema, por ejemplo, la urgencia del cambio, la transformación de adentro hacia afuera, cada uno como individuo, ha tenido hasta el momento, no llega a 10.000 visualizaciones. No llega, y yo tengo 500.000 seguidores, y no llega a 10.000 Cuando hablas de tus gatos, de tus mismos gatos, cuando hablo de mis gatos, por ejemplo, sí, que los amo profundamente. Porque son lindos además. Son hermosos y los amo, y la gente sabe lo que yo doy por mis gatos, pero sí hay una afinidad definitivamente de la gente con los animales. Pero mis gatos en un segundo obtienen 30.000 visualizaciones. Exacto, y yo hago el esfuerzo de redactar un texto sobre la base de mis inquietudes, de lo que veo es urgente como sociedad, que debamos tener presente, y no tiene el mismo feedback. O no tiene, aunque yo sé que hay algunos que se comparten, que algunos resuenan, que algunos se viralizan, pero me angustia el hecho, y lo compartía con mi familia, y le decía, ¿qué hago? Me siento impotente, y quisiera el comentario también del doctor Figueredo. Bueno, hacerle la pregunta que le iba a hacer, quiero este debate. Yo creo que las cosas se construyen como los edificios, ladrillo a ladrillo, y no hay que preocuparse si tienes 10.000, porque lo que son 10.000 hoy, mañana serán 15, después serán 30 y funcionará. Es muy difícil eso. Nosotros lo estamos haciendo lo mismo en analítica. De hecho, doctora Molina, esto va a quedar en el canal de YouTube fijo, Analítica TV. O sea que ya va a tener esta conversación, va a estar ahí y se puede difundir cualquier ámbito. Pero sí estoy viendo que poco a poco sí se está empezando a lograr. No es una tarea de 24 horas ni una semana, porque años que nos llevan destruyendo eso. Eso me lleva a una consideración que es la que quería hacerle. Fidel Castro nunca permitió que nadie brillara alrededor de él. De hecho, mató a Camilo Cienfuegos, posiblemente, sí, puso preso a Huermato, acabó con la guerrilla del Escambray, acabó, nos guste o no nos guste, con el Che Guevara, porque todo aquel que tenía posibilidad de brillo del medio, pero era Fidel, y Fidel tenía suficiente capacidad para poder seguir siendo el factor dominante. En la medida que empieza a decaer Fidel, y sobre todo después de que Gorbachev le quita el respaldo, porque era un costo demasiado oneroso para la Unión Soviética, creo que eran entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, que la economía soviética no soportaba eso, él ya empezó a molestarse mucho con el general Ochoa, que había sido su héroe para sus intervenciones en Angola, Mozambique, Etiopía, y le molestaba mucho porque el general Ochoa hablaba ruso y hablaba con Gorbachev en ruso, y eso, una de las cosas que más le molestó era la tesis de la perestroika y el glasnost. Eso él no quería, porque en el fondo él prefería refugiarse en el estalinismo, que era lo que él había construido. Una forma, una versión tropical del estalinismo. ¿Qué pasa cuando vive un periodo especial? ¿De qué vive Cuba? Cuando ya no tiene el apoyo de los soviéticos, vive de la droga, de los operativos que se hacían desde de Cuba a Guyana, de Colombia a Cuba, a través de Guyana, y de Cuba a Honduras para entrar en Estados Unidos. Cuando lo descubren, hay una cosa que es importante que la gente sepa: el acuerdo Kennedy-Khrushchev fue que los americanos no iban a invadir nunca Cuba, y por eso hubo el retiro de los misiles de Turquía y de los misiles cubanos. Pero cuando el tema del tráfico, ya entrabas en un terreno que no estaba cubierto en el acuerdo. ¿Y qué hace Fidel? Fidel llega y le echa toda la culpa, quitarse un enemigo de encima, al general Ochoa.
pero más todo el entorno de Raúl, Amadito Padrón, Tony de la Guardia, eran toda la gente que eran los amigos de Raúl. ¿Y qué pasa? Para compensar a su hermano Raúl, que era fundamental, porque Raúl era el más organizado, el operador. Entonces, ¿qué hace? Le da, que siempre fue Minfar, ministro de las Fuerzas Armadas, y hace que el que era todopoderoso jefe de MININT, del Ministerio del Interior, se muere de un infarto y le da a Raúl los dos poderes, Minfar y MININT. Claro, cuando él decae y muere, ya pasa de ser distinto, porque la personalidad de Raúl no es carismática, no es lo mismo, no tiene la capacidad de ocupar el espacio, y mucho menos ahora que después de posiblemente las conversaciones americanas, Vaticano y el gobierno de Obama, dijeron que la única forma que se quitara para Cuba la enmienda Helms-Burton era que ningún Castro podía estar en la presidencia. Y por eso es que deja que un aparachiqui como Díaz-Canel asuma la presidencia. Pero entonces, ¿qué pasa ahora? Si no tengo personalidades fuertes, ahí sí se me creó un problema. Y no hay un Fidel que pueda llenar ese espacio, así sea con todo lo que has explicado. ¿No crees que en un cierto sentido estamos en una fase en la que Cuba, independientemente de toda la armazón que hizo Fidel, no le queda otra que llegar a un acuerdo? ¿Y con quién es que va a llegar a un acuerdo Cuba? Con los Estados Unidos. Hace mucho tiempo que están hablando en Guantánamo. Trump mismo, cuando asumió el poder, dijo lo siguiente, a mí no se me olvida, porque detalles yo siempre los conservo en alguna parte de mi cerebro. Él le dijo, with me, you will have a better deal. O sea, si ustedes me abren un esquema para que Cuba de pronto se abra al comercio, a mí no me importa que sean como Vietnam, como Camboya. Eso sí, aquí habrá Kentucky Fried Chicken, McDonald's, todo lo que yo quiero, que es la entrada, pero ustedes siguen controlando la situación y posiblemente a través de las Fuerzas Armadas. ¿A usted le parece que esa hipótesis es acertada o desacertada? Mire, el ejército hay una cosa que yo tengo muy clara. Fidel no tenía ideología y él mismo mutó. Mutó para mantener su poder. Mutó, cambió la constitución cuantas veces fue necesario para mantener el poder. Primero las religiones eran perseguidas y después era un estado laico, pero no importaba que pudiera tener fe. No quería saber de las religiones y empezó a buscar que un papa visitara Cuba para purificar la imagen de ellos. No quería inversiones extranjeras y las abrió Fidel, no Raúl. No quería turismo extranjero y lo abrió Fidel, no Raúl. No quería negocios privados y los comenzó a abrir Fidel. O sea, Fidel, el decir que Raúl es aperturista, no lo dijo usted, pero mucha gente lo decía y esperaban que Raúl... No. Fidel mutó cada vez que fue absolutamente necesario. Usted hizo un análisis histórico importantísimo, el acuerdo Kennedy-Khrushchev fue sencillamente santificar el protectorado soviético en Cuba, así de sencillo. Fidel realmente con los americanos nunca tuvo nada real, solo envidia y resentimiento. Y si hubiera podido negociar sin que se afectara su imagen, lo hubiera hecho. Ahora, lo de Cuba, yo lamentablemente tengo que decir, y lo tengo que decir con el dolor de mi corazón, yo di toda mi vida prácticamente para que mi patria fuera lo que yo creía que iba a ser con la revolución, un país equitativo, de valores, decente, próspero, feliz y honrado. Sin embargo, Fidel muy rápidamente, en Cuba se criticaba, Fidel personalmente criticaba a Deng Xiaoping. Cuando Deng Xiaoping estaba en el poder en China, estaba hablando de la apertura comercial, o sea, que era un Estado comunista, pero con el comercio abierto al capitalismo. De acuerdo que Fidel lo criticaba en todos sus discursos, tanto que los diplomáticos chinos se paraban y se iban como repudio a las críticas que Fidel estaba haciendo a Deng Xiaoping. Pero después Fidel se sienta y analiza, bueno, pero Deng Xiaoping, ellos abren la inversión extranjera, van todos los capitalistas inescrupulosos y fueron a China e invirtieron allí para explotar la fuerza de trabajo esclava de los chinos, nosotros los chinos comunistas millonarios y el pueblo un poquito mejor porque se derramaba un poquito la riqueza de tantas empresas capitalistas.
Y ahí Fidel rápidamente reflexionó y se cambió para la política de Deng Xiaoping. De manera que yo tengo que decir con el dolor de mi corazón que no ha habido tantos muertos, tantas vidas perdidas, tantas vidas mutiladas, tantas vidas destrozadas como la mía, para que Cuba termine siendo una China, que es por el camino que va. Porque los mismos, porque a mí me hablan de China, bueno, yo soy pragmático con China. No, pragmático no. Una persona que respete la libertad y la democracia no puede invertir junto, asociado a una dictadura que es capaz de asesinar a la gente en la plaza de Tiananmen, que ahora está destruyendo el acuerdo que hubo con respecto a Hong Kong. O sea, para mi opinión, el hecho de que haya una economía mejor no justifica que tú vayas a buscar fuerza de trabajo esclavo en China. Y el camino, le puedo asegurar, doctor Figueredo, que está siguiendo Cuba, con Raúl Díaz-Canel o el que sea, no importa. Eso está marchando solito ya, porque también Fidel lo dejó preparado. Hay dos caminos. Uno, por el camino de China, y ya hay mucha gente invirtiendo. Y no dudo, porque hay americanos que están promoviendo también invertir en Cuba. Hay algunos con negocios en Cuba, ¿saben? Que no les importa la falta de democracia. Entonces, sencillamente, ese es el camino. Y a mí me parece que ha sido entonces muchas vidas perdidas para que Cuba termine siendo un país donde hay una dictadura perpetua, sin libertades ni derechos, aunque hay una economía abierta que algunos liberales digan que qué buena está la economía. La otra opción es, esa me la comentó Fidel, él estaba mirando la caída del bloque comunista europeo y me dijo lo siguiente, ya se desmorona, porque él sabía que se iba a desmoronar la Unión Soviética, pero ¿sabes qué? Yo no estoy tan preocupado porque nuestros amigos tienen mucho poder económico y cualquier cosa conservando el poder económico después se pueden reciclar en el poder político. Acá tienen a Putin. O sea, reprimía desde la KGB, pero al mismo tiempo se robaba el dinero del pueblo soviético. Y ahora el poder económico que amasó le permitió aparecer como líder en una Rusia supuestamente democrática. Ese es el otro camino. Ya ellos tienen mucho dinero, todos los generales, toda la familia Castro, sus descendientes. Esa gente no se va a pelear. Tienen mucho dinero todo. O se consolida el modelo de China, o ellos entonces, no importa, tienen tanto dinero que ante cualquier cosa que se produzca, que no puedan controlar el poder político, tienen el poder económico para volver después al poder político. En mi país es muy difícil que la libertad, los derechos y la democracia como tal, todo es posible, pero eso es lo que yo veo para mi país. Acá me dijeron los analistas y los politólogos que andan por todos los canales de televisión ganando mucho dinero, desinformando sobre Cuba. Me dijeron que yo estaba equivocada. No, yo no estoy equivocada. Yo sé cómo todo eso se armó, igual como se armó el socialismo del siglo XX. También camina el socialismo del siglo XXI sin ellos. Se puede morir Raúl mañana, que ya tiene 90 años. Se puede morir porque está caminando y porque los pupilos que armaron, que son tan delirantes como sus maestros, odio, dinero y poder, lo van a seguir defendiendo. Lo van a seguir defendiendo. Además, usted lo dijo, y muchas gracias por decirlo. Cuba fue un narcoestado, no, Cuba es un narcoestado. Y tiene dinero sucio del crimen organizado a mano llena para mantenerse ese régimen. Ese régimen que lo siguen avalando los supuestos demócratas del mundo. ¿Sabe qué? Que me perdonen, porque es que no hay líderes. Una cosa para los valores, Gladys y doctor Figueredo, es que no hay líderes. Yo no veo líderes en América Latina. Gente con un poquito de que sean, por lo menos en el pozo de estadistas, que lleven adelante una transformación de la región contra esta cosa del mal que avanza, pero con ideas, con planes, pensando en los países, con seriedad, no solamente con consignitas vacías y frívolas, como se hizo acá en Argentina con el tema venezolano, que sencillamente hace un tiempito, en medio de una campaña electoral,
Me prometieron que todo iba a cambiar, que iba a ser libre Venezuela. Los venezolanos, que son muchísimos que hay en Argentina, salieron a la calle. Y yo dije, por favor, que no le hagan eso a los venezolanos, que esto no va a cambiar de un día para otro en Venezuela. Festejaron, aplaudieron, estaban contentos. Digo, los van a dejar solo cuando se acabe la campaña presidencial. Efectivamente, cuando pasó la campaña y Maduro siguió allí, se callaron y dejaron solo a los venezolanos. Por lo menos lo veo como que lo dejaron solo. No y viendo eso, doctora, entonces le pregunto también, ¿qué cree deberían hacer, por ejemplo, los líderes políticos? La responsabilidad no es exclusiva de los líderes políticos, lo mencionaba el doctor Figueredo, esto es un trabajo de hormiguita diario y de todos, o sea, deberíamos replicar el mensaje. Usted hablaba también en una entrevista de crear hasta una moda de los valores, así como se creó toda una campaña para los antivalores hasta el sol de hoy y se repite e incluso algunos lo tienen exactamente estructurado en su cerebro con las mismas palabras que se utilizan desde el discurso central. ¿Qué debemos hacer? Porque tampoco hay muchos medios de comunicación o herramientas para poder difundir ese mensaje y crear y construir esa conciencia individual y colectiva. ¿Qué sugiere usted para liderazgo, por ejemplo, en todas las áreas? Porque no es exclusivo al político, en todas las áreas, ¿qué deberían hacer? Lo primero que hay es que la formación, por lo menos yo he hablado en los cursos de formación de jóvenes líderes. ¿Sabe lo que le enseñan? Estadística, cómo ganar dinero, cómo ser exitoso, cómo ascender, pero no esto, o sea, no se habla del ser humano, se habla de cifras, no se habla de que la sociedad está formada por seres humanos y que los seres humanos tienen que ser primero buenos y que hay que formarlos, así de sencillo. Cuando me dicen eso es de místico, digo, no, la economía, la finanza, el dólar que está detrás del dólar, lo maneja el ser humano. Y el ser humano maneja los países, maneja la ciencia, maneja las pandemias, maneja la cuarentena. Y si no fabricamos buenos seres humanos, que sencillamente seres humanos comprometidos, que piensen con su cerebro, que sean honrados, que se superen, o sea, que tengan valores. Si una persona no es primero un buen ser humano, no será después un buen líder. ¿Sabes qué es lo que ha pasado cuando he ido a los cursos de jóvenes líderes que les he hablado? Al final se me acercan y me dicen, a mí nunca me había dicho nadie eso, y yo solo quería escuchar. Pero ¿saben qué? Evitan invitarme a los cursos de jóvenes líderes. Yo tengo mi conferencia que le di en el Congreso Mundial de Jóvenes Líderes hace como algunos años acá en Argentina, que todo el mundo me dice que ha sido mi mejor charla. Estaba el teatro lleno, y yo era todo lleno de adolescentes, jovencitos, y yo veía que estaban con el celular. Yo estaba disfónica porque estaba atravesando el frío. Y vi que los primeros que hablaron, los muchachos estaban mirando el celular, y dije, y acá hice así, agarré el micrófono como siempre hablo de pie, y me puse en el borde del escenario. Y empecé a tratar de mirar aquel auditorio inmenso. ¿Sabes qué? Fueron poniéndose los teléfonos sobre las piernas, porque también hay que llegarle a la gente. No se puede hablar desde el podio, no se puede hablar con la computadora delante, no, como tú lo haces, como lo hace el doctor Figueredo, como tú lo haces en tu editorial. ¿Sabe cómo terminó aquello? Se pusieron de pie a aplaudir los muchachos. Y se subieron al escenario y me decían, yo soy de acá el país, ¿por qué usted no va a mi país? Eso era lo que yo quería escuchar. Pero no, se prefiere entonces a las disertaciones académicas del que vino de Harvard, del que... Entonces el líder es aquel que no mira a los ojos, que mira por encima del hombro, que es el más inteligente del mundo. Así se están formando. Que es muy lamentable porque hay un material humano en los jóvenes tan lindo, que bien cultivado sería excelente. Yo digo que de los jóvenes tenemos un potencial grande, pero hay que ver qué se hace. Yo no tengo, o sea, ya me quedan pocos años. Tengo una pequeña ONG y yo les confieso a ustedes, y ojalá que me estén escuchando todo, yo me he sentido muy sola, excepto algunas personas que me han acompañado, pero no es decirme te quiero mucho, que bueno lo que estás haciendo, qué barbaridad, este país no tiene arreglo. Y cuando le digo a los pequeños sacrificios, ay no, pero yo no puedo. Por ejemplo, es lamentable que ayer pasaron cosas en Argentina. ¿Qué es el dólar? Que más cepo, que esto, que lo otro? Pero también se hizo una definición por la máxima autoridad de Argentina que los valores no tenían importancia. Y todo el mundo se centró hoy en el dólar.
que si el dólar esto, que si el dólar lo otro, en detallitos, y nadie se centró en esta medular definición, que en un país que pretende ser grande, el mérito, el honor al mérito no tiene importancia. He visto pocos políticos repudiando esto. O sea, yo no sé si yo puedo explicar lo que yo creo que hay que hacer. Está en mi programa, pero no, a mí no me es fácil tampoco llevarlo adelante como política pública. Porque ya la gente tiene un pensamiento sobre eso y lo tiene. A la gente le cuesta trabajo salir de su propio pensamiento y de sus propios conceptos. Sí. Sí, sí, lamentablemente, además, bueno, te van llevando además a adaptarte a este tipo de situaciones, y si no, ahí tenemos el caso de Además, ¿saben qué? Los Cuba. dos les digo lo siguiente, mi experiencia también es que los valores, que también se crea como una dictadura emocional. Esto es lo que hay que decir, esto es lo bueno, esto es lo que te tiene que gustar, esto es lo que es excelente, y entonces, si no te gusta todo eso, no eres políticamente correcto. Y entonces las personas a veces se autocensuran para ser políticamente correcto. Yo he recorrido Argentina. Argentina tiene una base de seres humanos buenos, que quieren valores, pero están silenciados. Es una masa hermosa, buena y silenciada. Se lo digo, hablen. Díganle a los políticos que no los quieren así, que quieren que se hable de valores. Ya están usando la palabra, pero algunos políticos, pero lamentablemente la están usando como consigna hueca. No porque yo creo que estén dispuestos de verdad a hacer los cambios que hay que hacer. Doctora, tenemos unas preguntas y ya para ir cerrando este conversatorio interesantísimo. La doctora Hilda Molina, las cuentas las están colocando ahí en el chat de personas que la apoyan, donde la pueden seguir con todos esos mensajes que ella comparte sobre el tema de los valores, sobre la base de su propia experiencia, además como neurocirujana, y bueno, trabajó toda su vida en Cuba, desde hace 10 años, desde el 2009 está en Argentina, ya 11 años viviendo en Argentina. Así es, exiliada en ese país, y desde ahí tratando de llevar este mensaje a Latinoamérica principalmente, y a países como el nuestro, que ya cayó hace bastante tiempo en las redes de la denominada revolución o socialismo del siglo XXI, que insiste además la doctora. La revolución de los antivalores, le llamo yo, la revolución de los antivalores, el socialismo del siglo XXI. Y que ese socialismo del siglo XXI no viene de Chávez, viene desde Fidel, ideas que se sembraron. Esa conexión, por cierto, llegó usted a ser, ya para ir terminando, y le hago los comentarios de las personas que tenemos acá, pero usted llegó a ser testigo del encuentro entre Fidel y Chávez, de cómo fue esa unión. No personalmente, no. Ya, pero, ya. O sea, estaba en Cuba yo estaba en Cuba, pero no te quepa la menor duda que ocurrió, porque además, a ver cómo puedo decir esto, yo dejé organizado todo de manera que esa información a mí me llegara aún estando fuera. Y no todo el que está dentro del gobierno es malo. Hay gente que su catarsis la hace ayudando a que Hilda Molina esté informada. Y yo lo dejé, hay gente que dice, bueno, si yo hago lo que ella hizo, me fusila. Junto conmigo iban a renunciar militares, gente de varios sectores. Lo que pasa es que se asustaron. Ahora, a mí me consta en detalle todo lo que sucedió y todo lo que sigue sucediendo, inclusive los encuentros con lo que después fueron los líderes en diferentes países del socialismo del siglo XXI. La reunión de Correa, Evo Morales, Lugo de Paraguay, Ortega, toda esa gente. Y déjenme decirles, siempre les digo a los argentinos, estaba previsto una persona de Argentina, eso me consta, eso sí me lo dijo Fidel, para hacerle la campaña como se le hicieron a Chávez, porque a Chávez le prepararon la campaña, le pagaron la campaña, Castrín, y era un periodista, que ahora no estoy recordando el nombre, que procedía de izquierda, un señor muy mayor ya, que yo creo que él en definitiva, no sé si se enteró que él era el que estaba previsto. Y en aquellas reuniones donde estaban todos estos supuestos cabecillas del socialismo del siglo XXI de los diferentes países, estaba este señor también, que después creo que al final me voy a poder acordar del nombre, porque tengo tantos nombres en la cabeza, pero lo he dicho en muchas entrevistas, estaba previsto inclusive que iba a ser el de Argentina, el que ellos iban a patrocinar, pero después la cosa cambió.
porque también el socialismo del siglo XXI está concebido como hay una idea que acá sea este, pero si aparece este otro, a este otro lo agarramos. O sea, yo fui testigo, no les quepa duda a ustedes, de reuniones que se hicieron en Cuba, y de cómo Chávez, cómo los iraníes entran en Venezuela a través de Fidel, que es Fidel quien conecta a Chávez con los iraníes, que estaban conectados también por el tema del petróleo, pero Fidel era muy, muy amigo del ayatolá Khomeini y de todos los ayatolás posteriores. Ese contacto se lo hizo Fidel. Una de las preguntas que yo siempre me hago es por qué Dios le dio tanta larga vida a Fidel y que le permitió incluso conectar con otros seres, por ejemplo, como los de Venezuela, ¿no? Uno a veces dice, pero ¿por qué además le permitió vivir tanto y llegar a ser tanto con ese tiempo que tuvo poder, bueno, diversificarse como lo logró? ¿Y por qué tantos niños inocentes mueren de enfermedades incurables? ¿Verdad? Cosas así uno se las pregunta. Total, Mi madre, preguntas que no tienen que no respuesta. era una sectaria de la fe, pero que era una mujer de mucha fe, decía, Dios sabe por qué hace las cosas. No blasfeme, cuando yo le hacía este tipo de preguntas, no blasfemes, mi hijita, me decía. Y todos los días rezaba un rosario para que Fidel se convirtiera antes de morir y no tuviera la condenación eterna, para que vea qué clase de persona era mi madre. Son preguntas que uno se hace. Sí, ¿Cómo, que no tiene cómo respuesta. cómo los años lo fueron ayudando a ser cada vez peor? No, Sí, hay cosas no, inentendibles. Así es, tantas víctimas en el camino. Bueno, porque existen, pero bueno, existen y la idea es que uno se pueda proteger desde todo punto de vista. Uno de ellos, los valores, además, el amor propio también, ese pensamiento crítico. Aquí le preguntan de la Asociación Mujeres Americanas, ¿no cree Hilda que llegó el momento de las mujeres en América? Las mujeres pacíficas pero firmes que sabemos lo que queremos para nuestros hijos y nietos. Interesante la pregunta, porque en Venezuela son mis además amigas, presidentes son mis mujeres no amigas, hemos tenido. son mis amigas. Estamos tratando, yo defiendo mucho, yo adoro a Mahatma Gandhi, lo aprendí de mi madre. Y hemos estado conversando, son excepcionales mujeres, las mujeres americanas que están en Argentina, son mis amigas. Y yo digo que las mujeres sí podemos cambiar el mundo. Y que podemos hacer una cosa que nos enseñó Mahatma Gandhi y otros, y es la desobediencia cívica y ética pacífica. Uno no tiene por qué obedecer leyes injustas. Uno no puede permitir que le subordinen el pensamiento. Y obviamente hay situaciones en este país mucha violencia, mucha violencia. Pero yo sí creo, sé que son mis amigas que hemos hablado mucho de esto, de que la mujer latinoamericana puede hacer mucho, pero creo, porque tengo muchas amigas que piensan así, pero que les cuesta trabajo difundir los mensajes. Y yo no soy comunicadora, pero ustedes que los admiro como comunicadores, me tendrán que decir que es así, que lo que no se promueve no se consume. Total. Eso es así, es así. Totalmente. Y si no, que se lo diga Rockefeller, que había que invertir, ¿cuánto era, Emilio? A lo mejor te acuerdas de esa frase famosa de Rockefeller, que si tenía $1 millón había que invertir 999 en publicidad. Logras 10.000 visitas. Bueno, pero mira cuántas visitas. A mí a veces mis mensajes no me pasan de 100. Bueno, pero aquí estamos, y aquí estamos haciendo el trabajo. Le pregunta Leopoldo Batista, dice, gran satisfacción recordar la Cuba que conocí invitado por Julio Lobo en el 55. Creo que ya no había completa satisfacción con lo que se vivía en el país. Ya estaba abonado el ambiente para un cambio. Mi esperanza es que actualmente muchos de los compañeros de Fidel están muy viejos. ¿Cree usted que con la muerte de ellos, que son 6 o 7, la nueva generación le pudiese cambiar el rumbo a Cuba? Bueno, aparte se mezcla un poco con también el planteamiento de... Ya Cuba cambió, va camino de China y todo el mundo está muy contento en el mundo con que eso suceda. Bueno, el tejido social está muy dañado, los cubanos son muy buenos, pero está muy dañado para entender que eso no es aceptable lo que sucede en China. No es aceptable, pero está avalado por grandes capitales del mundo que van e invierten allá. Y a mí me responde, creo que el doctor Figueredo quiere hacer alguna pregunta, me parece, porque lo veo. Yo quiero hacer un comentario que no hemos hecho. El mundo está cambiando y no en el sentido que la gente que estaba en el mundo anterior lo considera. Tenemos 7 meses encerrados en nuestras casas, tenemos una pandemia que no tiene solución y esa pandemia va a cambiar todos los patrones de producción, de cambio. O sea, el mundo está cambiando de una manera que es muy difícil de medir. Y yo creo que esos cambios, unidos a todos los cambios de esto, de la inteligencia artificial, de todos los
los valores en los que nos formamos nosotros desde el punto de vista de sociedad, que veníamos de la sociedad del mundo industrial, está desapareciendo. Y al desaparecer, también van a cambiar las estructuras de poder. No quiero decir que para bien, porque al revés de lo que se piensa, va a haber más concentración de poder, como estamos viendo en las grandes empresas tecnológicas. El mundo cambió y va a seguir cambiando, y la pandemia está contribuyendo a ese cambio. Bueno, nada, se nos va acabando el tiempo y quería este comentario también leerlo de una persona, Jesús Zuniaga, que dice acá por el chat de preguntas. La doctora menciona que es importante desarrollar el aspecto educativo en los individuos. Esto podría tardar para poder despertar de esta ideología que se ha venido implantando en la región. Pensando en que aún estamos en pleno desarrollo de los hechos, importante esto, pensando en Cuba y Venezuela, ¿piensa usted, ella, que sería exitoso apostar por un cambio desde el individuo y no desde las estructuras sociales o políticas? Pero además también agregaría la pregunta cómo trabajar eso, ¿no? Porque eso no ocurre de la nada y hay que generar conciencia para el autoconocimiento. Claro, pero el individuo tiene que cambiar primero. ¿Quién maneja las estructuras? Los individuos. Por lo menos yo lo veo así. Las estructuras no cambian solas. O sea, es lo que dice el doctor Figueredo. Estamos ante una situación que ha hecho cambiar al mundo. Pero yo ya llevo muchos años estudiando la condición humana. A mí me parece que independientemente de todos los cambios que tenga la sociedad, la bondad, el amor, el perdón, la decencia, el respeto y la honradez son valores que la gente tiene. Y que si el líder es inteligente, se supera, quiere trabajar por el bien común, es honrado, perdona, no le gusta la violencia, va a ser un líder mejor que otros líderes. Lo que pasa es que, ¿saben qué? ¿Dónde está el problema también? Que los poderosos sin valores no están solamente en Venezuela y en Cuba, están en muchos países y están mucha de esa gente de la que habló el doctor Figueredo, que tiene mucho dinero y que controlan el mundo, no tienen un solo valor. Ahí está el problema. Lo que pasa es que yo sí estoy segura que la masa ciudadana del mundo es más buena que mala, porque nacemos buenos. Ahí está el problema que no se acaba de entender. Nacemos buenos, tenemos más luces que oscuridades en la vida. O sea, los seres humanos son más buenos que malos. Lo que pasa es que eso hay que cultivarlo en el proceso de formación de la personalidad que ocurre en la niñez. Y tiene toda la sociedad que ir en función de eso. A mí me parece que por mucho desarrollo tecnológico, si los que manejaran todo eso fueran buenas personas, pero sigo diciendo que lo que no hay es líderes, lo que no hay es líderes. Sí, va a ser a mediano y a largo plazo. Pero si empezamos a hacer algo, vamos a lograr algo. Si nos quedamos lamentándonos y llorando, no vamos a lograr nada. Lo veo así, ¿no? Sí, igual, hay que actuar, exactamente. Hay que empezar porque si uno quiere un cambio, tiene que empezar por actuar. Y el miércoles tenemos otra entrevista, tú y yo. Sí, la radio. Yo sigo insistiendo. Yo ahí voy como Emilio, igual que usted, no importa si son 10 o son 20. O sea, el mensaje va llegando de una u otra manera. Lo importante es que también creo yo, por ejemplo, las personas que hoy se conectaron, que fueron casi 100 permanentes y no en ningún momento hubo una disminución del grupo, las personas se quedaron conectadas con su mensaje, que lo difundan, que trabajemos en la difusión, en que cada uno tenemos un rol importante en la comunicación de estos mensajes, la comunicación y la instalación y el reforzamiento de los valores. Ahí creo que está la clave, porque esperamos que el líder político haga algo, pero nosotros en lo personal que estamos, qué conciencia estamos generando en nuestro día a día con ese entorno que tenemos. Puede ser pequeño, puede ser grande, pero hay que estarlo permanentemente impactando positivamente y recordándole que... Claro, y doctor, y nuestros descendientes, o sea, primero ser nosotros mejor un poquito cada día, nuestra propia revolución de los valores, nuestros descendientes, nuestro entorno, los que están alrededor de nosotros, ahí estamos ayudando a cambiar el mundo, porque a lo mejor un nieto mío, un hijo de ustedes, puede ser mañana un líder mundial que se sabe. Así es. Bueno, agradecida doctora. Antes de cerrar esto, quería dos cositas decirle. Uno, la encuesta que está ahí para que puedan contestarla está al lado del chat. Dentro de esta herramienta está la encuesta para que ustedes puedan comentar de la actividad de hoy. Bueno, cómo califica de forma general la participación del panelista. Excelente, muy buena, regular, pésima. En el caso de la doctora, bueno, a mí me parece tan excelente que no la suelto ahora. Y todo el tiempo la estoy, invitando a todos los espacios que tengo. La había sugerido Emilio con analítica.com para un seminario con ella, porque creo que esto hay que replicarlo, esto tiene que ser un mantra.
Así Yo lo como voy a hacen las replicar, yo campañas. lo voy a replicar también, si me mandan el video, yo lo difundo. No, lo va a tener muy pronto. Está Bueno, como Sí, dicen en la nube y de la nube no, este ya está, porque este programa que estamos hablando está siendo visto en vivo en sí, YouTube. O sea que ya a partir de ya está en YouTube. Solo que está hay en que YouTube, sí. vincularlo a Analítica TV en YouTube y lo puede ver cualquier ser en cualquier parte del mundo. eso es lo que hay Bueno, que hacer, además ayudar a difundirlo. Gracias, doctora, por el tiempo que nos dedica, por la ocupación que tiene para Venezuela, porque, bueno, sé que usted está absolutamente conectada con nuestra historia amo y a por eso, bueno, Venezuela, siempre amo a los dice que sí. venezolanos y merecen salir de esto. Esa es Amén, una ayuda que yo voy a dar hasta el final. Y también a este país amén. donde vivo, a Así es, toda la ojalá que el región. suyo también cambie. Bueno, y gracias. Hay que decir que el doctor Figueroa está de cumpleaños Ay, y que felicidades, doctor, muchas felicidades. Muchas así es, y que felicidades. también, Mira bueno, qué lindo que nos dedicó su día también a este seminario. Muchas gracias, doctor. Muchas usted que gracias. no está también, Me doctor. igualo con usted, doctora, hoy. Tenemos la misma edad. Tenemos la misma edad. Bueno, pero además es un gran conocedor de la verdad de mi patria. Muchísimas gracias por ayudar a difundir la verdad de mi patria tan tergiversada y tan pervertida esa verdad. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Gladys. Gracias a usted. Gladys sabe que yo la quiero mucho y a usted también, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora, una vez más. Y doctor Figueredo, bueno, él también dedica parte de su día especial de cumpleaños a seminarios y actividades como esta, porque entiendo que un gran regalo para él hoy y siempre sería la transformación de Venezuela. Y por eso trabaja arduamente y sé que a pesar de ser un día diferente, obviamente celebrando un año más de vida, él está aquí absolutamente conectado con esto porque es propósito de vida para él. Gracias, doctor Figueredo. Bueno, mucho cariño Gracias. Todo lo para ti. mejor. Y bueno, a ustedes también gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes para todos. Cuídense mucho. No sé qué pasó, pero me voy despidiendo de de todos los asistentes. Gracias, gracias. Así Adiós. es. Cuídense mucho, doctora. Bueno, Gracias. igualmente. Muchas gracias. Mucho cariño.